Vamos a comenzar aquí, donde dice, analizaremos esto con un acróstico de la palabra bautista. Entonces, desde nosotros somos de la iglesia bautista, ¿verdad? Aunque haya iglesias locales de otras denominaciones, nuestra iglesia es una iglesia bautista porque en conjunto esta lista resume las creencias bautistas y las prácticas para la iglesia. Estos son nuestros distintivos bautistas, lo que separa a las iglesias bautistas de las demás. Creemos que esta lista refleja con más exactitud las enseñanzas del Nuevo Testamento de la iglesia. Entonces, primero lo que vamos a poner ahí, si es un acróstico, significa que vamos a comenzar con la letra B. Y la primera palabra es base. Base de autoridad. Base de autoridad bíblica en las áreas de fe y práctica. Creemos que la Biblia es inspirada e infalible y es la autoridad final. Con la palabra de Dios comprendemos y enseñamos las doctrinas fundamentales de nuestra fe y también modelamos nuestro régimen como iglesia o su estructura de gobierno. Vamos a leer aquí de 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La base de la autoridad bíblica en las áreas de fe y práctica, estamos hablando sobre la denominación bautista en lo que somos. Somos una iglesia bautista, las creencias de la iglesia bautista. Creemos en las doctrinas de la palabra de Dios. Eso es de dónde vienen nuestras creencias de la palabra de Dios. Entonces, no es algo que estamos o que debemos interpretar malo, pero intentamos para interpretarlo correctamente de la palabra de Dios. Y la primera palabra es base de autoridad bíblica. Como Pablo estaba diciendo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Por esa razón, dijo antes que creemos que la Biblia es inspirada, porque dice la palabra que es inspirada, significa que Dios, aunque los hombres escribió la palabra, significa que Dios los inspiró para saber lo que escribir. Por esa razón es la palabra de Dios, no simplemente de un hombre, pero es Dios quien los estaba utilizando para escribir lo que él quería. Es, por ejemplo, alguien me lo enseñó así antes, un pastor en mi universidad de Biblia, cuando yo estaba enseñando, ellos me enseñaron así, como es. Por ejemplo, vamos a decir que Enoch está escribiendo la palabra, ¿verdad? Que él es uno de los hombres quien está escribiendo la palabra de Dios. Entonces, vamos a imaginar que tú estás escribiendo aquí, ¿verdad? Escribe. Pero lo que pasa es que Dios está aquí, con su mano, por arriba del otro, moviendo su mano para escribir lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, si Dios está moviendo tu mano, ¿te puedes equivocar? No, porque tú no estás escribiendo tus palabras, estás escribiendo las palabras de Dios. Dios te está moviendo la mano para describir lo que Dios quiere. Y yo recordé eso y yo pensé, wow, eso es un buen ejemplo para describirlo. La base de la autoridad bíblica en las áreas de fe y práctica. Y desde
Desde es inspirada por Dios, nosotros confiamos que es útil para enseñar, como la palabra de Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así es. La segunda palabra que vamos a poner aquí, autonomía. Autonomía o poder de autogobierno de la iglesia local. Como dice, como Cristo es la cabeza de la iglesia, creemos que cada iglesia local debería ser independiente de un marco jerárquico y fuera de la estructura gubernamental. Significa esto. Por ejemplo, hay iglesias hoy en día que tienen como un equipo de personas quienes están dirigiendo a cada iglesia. Pero nosotros pensamos que como somos una iglesia, nadie de afuera debe influir a nuestra iglesia. Debe ser los miembros de esta iglesia quienes son la autoridad de esta iglesia, ¿verdad? Cristo, la cabeza, el pastor como pastor, los miembros aquí deberíamos ser los quienes están guiando a esta iglesia. Significa que nosotros no solamente somos iglesia bautista, pero nosotros somos también independiente. Así es, independiente. Autonomía, puede gobernarse a sí misma, ¿verdad? Nosotros oramos y dejemos que Cristo nos guíe, ¿verdad? Que Cristo nos guíe aquí en nuestra iglesia. Como dice la palabra, Cristo es la cabeza, la cabeza. Y vamos a leerlo aquí de Colosenses 1:18. Amén, así es. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, nosotros aquí tenemos una sola cabeza. ¿Quién es Cristo, verdad? ¿Quién es Cristo? Y yo quiero hacer lo mejor posible para permitir que Cristo me guíe a mí y a nosotros como iglesia, ¿verdad? La palabra es más clara, ¿verdad que sí? Más clara que en español. Como la palabra de Dios. Bueno, la Biblia es más clara en inglés. Tú estás diciendo que hay partes que están un poquito difíciles para entender. Es más clara, se entiende más. O sea, yo no sé por qué la Biblia de mi celular se puso en inglés sin yo tocarla. Yo digo, bueno, tal vez que yo necesito estudiar en inglés. Y mi libro, para mí, mi favorito de la Biblia es el de Juan. Ajá. Entonces yo comencé a leer ese. Y no dice en el principio era el verbo, sino aclara claramente, porque nosotros tenemos que decir, pero ¿qué es el verbo? El verbo significa, bueno, pero dice claro la palabra, no habla de verbo, por lo menos la Biblia no sé si está correcta. Bueno, el verbo para ustedes, ¿qué significa? Significa como, puede significar palabra. Sí, pero tenemos que adivinarlo, pero en inglés te lo dice claro. En el Sí. principio era la palabra. Yo no sé si en todas, pero... Para nosotros también, porque nosotros utilizamos la palabra King James, que es de muchos años atrás. Nosotros creemos que eso no ha sido cambiado, o porque hay algunas versiones de la palabra que están en inglés, pero han cambiado las palabras. Eso es lo, sí, yo te entiendo, pero yo estoy explicando algo. Desde de muchos años atrás, hay palabras que nosotros no utilizamos hoy. Por ejemplo, en el King James, yo no lo tengo aquí, tengo la palabra en español, pero dice thou, thee, thy, que nosotros no decimos esas palabras, pero eso significa you, o tú, o ti, significa esas palabras. Entonces, hay algunas palabras que nosotros tenemos en la Biblia que no utilizamos hoy, entonces para nosotros no es tan claro
tenemos que tener a alguien para enseñarnos lo que sí significa, pero eso es bíblico también, que necesitamos a alguien estudiando, enseñando lo que significa esa palabra para que todos puedan entender. Dice la palabra que hay maestros, que Dios da a la iglesia a algunos el don de enseñar, porque hay algunas partes que no están tan claras para entender, pero alguien que estudia o vuelve atrás para estudiar puede enseñarlo bien. Pero hay mucho todavía que posiblemente yo no entiendo y yo tengo que ir a un diccionario, porque yo tengo un diccionario de 1828, de esa época, que traduce las palabras en cómo se escribieron antes. Entonces yo tengo que volver a estudiar de ese diccionario antiguo, porque si yo utilizo un diccionario que es más actualizado de hoy en día, posiblemente no me va a decir correctamente de lo que significa la palabra. Es así. Cuando se trata de aprender de la palabra, hay que estudiar, y por esa razón yo intento para hacer lo mejor que yo puedo como pastor, porque yo sé que eso es mi obra, ¿verdad? Para hacerlo. Y yo debo hacerlo para enseñarle a ustedes. Y si tienen pregunta, me pueden preguntar algo. Y yo, si no lo conozco, yo voy a estudiar lo mejor que yo puedo para enseñarle a ustedes. Pero yo quiero decir esto también, porque a veces no solamente es una palabra que no está actualizada a hoy en día, pero a veces hay cosas que pueden estar confundido en la palabra. Y también, como estamos hablando ahora mismo, estamos hablando sobre las denominaciones, ¿verdad? Hay metodista, bautista, pentecostales, las adventistas, los mormones, los testigos de Jehová, hay bautista del sur, bautista independiente, metodista independiente. ¿Qué más? La iglesia de Cristo, de Jesucristo, las católicas. Hay muchas iglesias diferentes, ¿verdad? Muchas iglesias diferentes. Porque es así. Y no todos utilizan esta misma palabra. No todos utilizan esta misma palabra, porque los mormones, ellos utilizan otra palabra. La iglesia católica utiliza más libros agregados a esta palabra. Testigo de Jehová, ellos tienen, bueno. Entonces, digo esto, ¿por qué eso pasó? Podemos decir que los pentecostales utilizan esta misma palabra, las metodistas utilizan esta misma palabra, las bautistas, los de las iglesias evangélicas, ¿verdad? Las iglesias evangélicas, las adventistas, la iglesia de Jesucristo. Sí. Entonces, ¿por qué hay diferentes creencias entre las iglesias? ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos la misma palabra, pero se está interpretando la diferente parte de la palabra diferente. Por esa razón, podemos decir que hay un poquito de confusión.
de lo que se está interpretando, ¿verdad? Y no voy a juzgar ninguna denominación. Yo no estoy aquí para juzgar ninguna denominación, pero yo elegí ser bautista. Yo dije que yo era metodista antes. Yo fui a una iglesia antes también que no tenía denominación, que era solamente, hay iglesias así también, que no tienen denominación. Ellos pueden decir que ellos tienen como esta enseñanza, esta doctrina, pero no dicen que tienen denominación. Pero yo elegí ser bautista. ¿Por qué? Porque de todo lo que yo he estudiado de la palabra de Dios, es más cerca a lo que yo creo que es la verdad de la palabra de Dios. Para mí y mis estudios, de lo que yo he estudiado, yo creo que es la más cerca a la verdad de la palabra de Dios. Yo entiendo y yo estoy de acuerdo contigo en eso. Yo quiero decirte esto, que desde el principio la iglesia no tenía denominación, ¿verdad? No tenía denominación. Las denominaciones, yo creo que son una confusión, pueden ser una confusión para la iglesia. Puede dañar el testimonio de Cristo en el mundo, porque hay división, hay división. Hay división entre las iglesias, ¿verdad? Pero la razón por qué eso pasó es porque algunos tuvieron diferentes creencias y tenían que poner nombre para decir que eso es lo que ellos creen, eso es lo que esa iglesia cree. Y cuando alguien entra en la iglesia bautista, si ellos están acostumbrados a lo que nosotros enseñamos, ya ellos saben lo que van a escuchar. Ellos saben lo que vamos a enseñar, más o menos, porque tenemos la misma doctrina. Si yo entiendo, porque yo he estudiado la diferencia entre las iglesias y sus creencias, sus doctrinas. Yo entiendo la iglesia de séptimo día, que ellos se congreguen los sábados. Yo entiendo lo que ellos enseñan de eso. Y de diferentes denominaciones, yo entiendo mucho de la iglesia metodista, lo que ellos enseñan. Y yo les puedo decir que la iglesia metodista no siempre bautizan por debajo del agua. A veces ellos rocían por encima de la persona. Y yo no creo que, de mis estudios, que eso es bíblico, para rociar. Porque dice la palabra que Jesús murió y él fue sepultado. El bautismo es un significado de la muerte y la resurrección de Cristo. Y rociar, eso no representa la muerte ni la resurrección de Cristo. Por esa razón, yo entiendo que para mí parece que no está correcto, en la forma que a veces ellos bautizan. Entonces, yo digo esto también, que como tú, yo no estoy de acuerdo con las denominaciones. Yo no creo que eso era el plan de Dios. Pero también yo entiendo porque ellos tienen nombre, yo entiendo eso, para no traer confusión a la iglesia. Por ejemplo, si yo siempre predico que se debe bautizar en sumergirse, yo siempre predico eso. Y yo le invito a alguien quien es pastor metodista y él viene y le dice a ustedes que hay que rociar por la cabeza. Eso trae confusión a la iglesia porque yo estoy predicando algo y él predica otra cosa. Entonces eso trae confusión a la iglesia, ¿verdad? Por esa razón, yo entiendo por qué hay nombre de denominación, porque eso muestra a los demás qué creencias, qué
tenemos, lo que nosotros creemos, pero desde el principio de la iglesia, Dios no construyó la iglesia así, para dividirse, no. Dios no quería dividir la iglesia, porque eso también demuestra al mundo que hay problema en la iglesia. Hay problema en la iglesia hoy en día. Y eso es un mal testimonio para Cristo. Vamos a seguir aquí. Voy a leer por abajo donde dice Efesios. Efesios 1, 22 hasta 23. Que dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso está hablando de Jesucristo, que todo está sometido bajo sus pies, y Él es la cabeza de la iglesia. Por esa razón, nosotros no pensamos que debe ser un cuerpo gobernante afuera guiando a esta iglesia aquí. Nosotros como iglesia debemos hacer las decisiones para esta iglesia, dejando que Cristo, quien es la cabeza, nos guíe, ¿verdad? Pero si yo intento para guiar esa iglesia sin la ayuda de Cristo, eso no está bien, eso no es correcto. Necesitamos permitir que la palabra de Dios, el Espíritu Santo que está dentro, porque el Espíritu Santo puede acordarnos de cosas, que trae cosas a nuestra mente, de cómo guiar la iglesia, de cómo enseñar, de cómo yo debo predicar la palabra. Muchas veces yo estoy aquí y yo estoy enseñando, pero yo quiero que Dios hable a través de mí, ¿verdad? Que Dios me utilice para hablarle a ustedes. Pero si yo vengo aquí y yo intento para hacerlo en mi carne, en mis propias fuerzas, eso no está bien. Por esa razón, yo estudio la palabra como la palabra me enseña como pastor. Yo oro para que Dios me llene de su espíritu y hable a través de mí. Únicamente, la próxima palabra es únicamente. Y esto está diciendo lo que nosotros debemos guardar como iglesia. No está diciendo que no hay más mandamientos, no, porque sabemos que hay más mandamientos de Cristo, pero ordenanzas en lo que Cristo enseñó a la iglesia que debemos hacer, guardar siempre, es el bautismo y la cena del Señor. Estas son dos ordenanzas, no sacramentos. No tienen parte en la salvación y solamente sirven como una imagen de lo que Cristo hizo por nosotros. Ambas deberían ser realizadas bajo la autoridad de la iglesia local. Son ordenanzas, no sacramentos. El bautismo, yo he enseñado esto, pero el bautismo no salva el alma, ni la cena del Señor. Esas son cosas que muestran a la iglesia, como yo dije, la muerte y la resurrección de Cristo en el bautismo, la cena del Señor también, en que nosotros tenemos parte en Cristo cuando comemos de la representación de su cuerpo y la representación de su sangre, que nosotros tenemos parte en Cristo también. Y dice algo importante aquí, ambas deberían ser realizadas bajo la autoridad de la iglesia local. ¿Qué significa eso? Significa que son ordenanzas santas para la iglesia. Entonces, no sería correcto para hacerlo afuera de la iglesia. Por ejemplo, si un vecino,
quien no es pastor, quien no es, no sé, quien no es parte de una iglesia, y él le dice a ustedes vengan a mi casa, vamos a compartir de la cena del Señor. Pero él no es pastor, él no es parte de una iglesia, eso no es correcto en hacerlo así. Si alguien nos dice afuera de la iglesia, bueno, vamos a tener un servicio, pero ellos no son pastor, ni son parte de una iglesia, ellos dicen, vamos a tener un servicio de alabar y vamos a bautizarle a las personas. Eso no es correcto, no es correcto. Debemos hacer todo en orden. Hay una orden para la iglesia, hay una autoridad sobre la iglesia. Y la iglesia debería ser fundada correctamente. Leemos aquí de Mateo 28, 19. Yo quiero volver también y leer algo sobre lo que significa la iglesia. Si yo lo puedo encontrar aquí rápidamente. Ok, se encuentra en la página 187, lo que ya leímos, donde dice por arriba que la iglesia local es una asamblea con un llamado. Es una asamblea con un llamado, donde los cristianos se congregan, ¿verdad?, en el nombre de Jesucristo. Es una asamblea. Significa que cuando dice hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, los quienes son salvos deben congregarse, deben reunirse para alabar junto al Señor, debe estar por abajo de la cabeza de Jesucristo, debe tener pastor guiándole a ellos. Y además, hay más afuera de eso. Nosotros tenemos canciones para alabar, nosotros tenemos la predicación, la enseñanza también. Nosotros eventualmente vamos a tener diáconos, Dios mediante, vamos a tener diáconos. Nosotros tomamos la ofrenda, que es parte de nuestra alabanza, y dar a Dios también. Todo de eso es parte de la iglesia. Estudiamos el bautismo a detalle en la lección 4, por tanto no lo examinaremos aquí, pero vamos a tomar un momento para analizar la cena del Señor, a veces llamada comunión, refiriéndose a la proximidad de nuestra relación al Señor. Jesús mismo instituyó la cena del Señor la noche antes de que fuera crucificado, nos instruyó a observarla con regularidad como iglesia, tomando tiempo para recordar su sacrificio a nuestro favor y a examinar nuestras vidas para eliminar el pecado que dificulta nuestra relación con Él. Y vamos a terminar aquí. ¿Alguien puede leer de 1 Corintios, capítulo 11, 23 hasta 26? Amén. Así es, hasta que Él venga. Son las ordenanzas que el Señor nos ha dado, el bautismo, la cena del Señor, que Él nos dijo para hacer esto: bautizar y para guardar la cena del Señor. Amén. Hasta que, dice la palabra, hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Vamos a terminar aquí esta mañana.